transmitir la fe, pero al mismo tiempo también realzar la dignidad del ser humano. Hay un término, el término persona, es un término que tiene nombre propio. Es un término que viene de la cultura cristiana, de la cultura católica. Si ustedes recogen los evangelios y recogen las cartas de Pablo, en un momento dado se habla sobre que, sobre todo con Pablo, ¿sí? Se habla de gentiles, se habla de judíos y se habla de esclavos, ¿no? Se refiere que todos tienen la misma condición porque todos tienen la misma dignidad, ¿no? ¿Qué encuentran los católicos cuando llegan? Encuentran una cultura politeísta, ¿no? Algo de lo que posiblemente muchos historiadores no quieren hablar, que también encontramos, ¿no? El tema de los sacrificios humanos en los ritos religiosos, el tema de la poligamia, un desconocimiento de lo que es la persona, que me refería hace un momento, ¿no? La violencia como ejercicio para establecer el poderío, ¿no? No se encuentran estructuras antropológicas y cristianas de lo que nosotros ahora sí conocemos como familia. Entonces son cosas que nosotros posiblemente hemos pasado a dejar por alto y no nos hemos dado cuenta, y es una realidad que se encuentra cuando viene la Iglesia Católica a América. Y lo primero que se busca es eso, ¿no? Compartir, educar en la fe, ¿no? Del Dios revelado, y luego educar a los nativos peruanos, ¿no? Vivir con dignidad en un contexto histórico concreto que les toca. Y en ese contexto histórico, porque posiblemente si ustedes comienzan a leer las crónicas de Ciesa de León o de cualquier otro personaje de la época, o hasta de Garcilaso de la Vega, se van a encontrar que dicen, oye, pero los trataban de esa manera, sí, es que ese era el trato que había en esa época. Entonces, no podemos nosotros contextualizar al siglo XXI la realidad que tenemos en cuanto a persona y en cuanto a dignidad humana en el contexto histórico en que empezó. Entonces, lo otro que tenemos es que en esa época hubieron ciertos personajes que contribuyen a la educación y a la formación de la República del Perú. Tenemos ahí a Toribio Rodríguez de Mendoza, a Francisco Javier de Luna Pizarro, a Monseñor Bartolomé Herrera y a Manuel García Naranjo, todos ellos obispos, previamente sacerdotes, que contribuyeron, porque eran personas ilustradas, no solamente en el ámbito religioso, sino también en el ambiente laico, siendo congresistas de esa época y en ese contexto, pues donde todavía se necesitaba la ayuda y contribuyeron con su aporte, no solamente académico, sino también como hombres de fe. Y yo creo que no valdría la pena poder dedicarnos un momento a cada uno de ellos, pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta de qué se trata, ¿no? Ustedes, sobre todo en La Victoria, nosotros tenemos eh, la calle García Naranjo, ¿no? Tenemos el Colegio Bartolomé Herrera y tenemos estos nombres que seguramente nos suenan familiar, pero que no sabíamos posiblemente de que eran personajes que marcaron una historia o que marcaron historia dentro de la República del Perú. Vamos a avanzar a la siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Dice eventos en los que contribuyó la Iglesia Católica. ¿Cuáles fueron? La creación del Colegio Mayor de San Carlos, la Universidad de San Marcos, solamente he puesto San Marcos, porque el término de mayor vino después, ¿no? La Universidad de San Cristóbal de Huamanga, la Universidad de San Antonio Abad, el Pedagógico en Monterrico, la Universidad de San Martín, Unifer Ricardo Palma. Todas estas universidades que he citado, pero quiero centrarme solamente en la de San Marcos. La primera universidad que hubo en América fue la universidad fundada por la Iglesia Católica, que fue la Universidad de San Marcos, que luego, más adelante, luego de la República, dona estas universidades, San Marcos, San Cristóbal de Gomanga y San Antonio Abad, se las dona a la República del Perú. Actualmente tenemos 191 institutos pedagógicos a nivel nacional, pero más del 92% han sido fundadas por la Iglesia Católica. Y los fundadores de la Universidad de San Martín fueron dominicos, de la UNIFE son las Hermanas del Sagrado Corazón, de la Ricardo Palma fueron los padres claretianos. Es decir, la Iglesia Católica tuvo una gran participación
dentro de la estructura del sistema educativo peruano. Podemos ver todos los logos de todas estas universidades. ¿Qué más? En qué manera contribuyó la Iglesia Católica en la financiación de una nueva república, que fue la República del Perú? ¿No? En la Guerra del Pacífico también fue importante su participación. Y creo que sí nosotros hemos podido palpar es que frente a la violencia terrorista y a otros actos de tensión social que ha experimentado en nuestro país, la Iglesia siempre estaba llana a participar como mediadora. Son todos estos eventos que los he querido citar de manera general y de manera rápida para que nosotros podamos justificar por qué el Estado peruano firma un convenio con la Santa Sede. Porque se generan muchos argumentos, ¿no? O pseudos argumentos que no tienen sustento ni académico ni histórico para referir, ¿no? El tema de por qué se firma el acuerdo entre la Santa Sede, ¿no? Y el Estado peruano. Y aquí he querido señalar para cerrar este punto es, miren la deuda que tuvo el Estado peruano con la Iglesia y que por cierto no se pagó, ¿no? Esta deuda está en pesos, son 10.300, perdón, acá tenemos la deuda total, 10.387.077 pesos. Eh, este dato, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿O de dónde lo hemos sacado? El Arzobispado de Lima, y también está aquí la extensión, ¿no? O el link donde pueden conseguir esta información. Entonces, con esto lo que estamos refiriendo es qué tanto, cuánto es que la Iglesia Católica contribuyó en la formación de la República del Perú. Entonces, ¿se firma un acuerdo bilateral? Sí, se firma un acuerdo bilateral. ¿Por qué? Porque son entre dos países. ¿Cuál es el primer país? La Santa Sede, y el otro es el Estado peruano, ¿no? Y señala ahí que la Iglesia desde el Virreinato y en la República promovió la escolarización de los hermanos indígenas, de la educación gratuita propiciada por el Estado, la incorporación de las artes plásticas y musicales a través de la educación, creando centros de educación básica y universitaria, impulsando la enseñanza técnica, la educación secundaria. Es decir, nos hemos preocupado, la Iglesia Católica, ¿no? Y ustedes lo verán ahora también, que la Iglesia Católica tiene instituciones educativas de diverso nivel, ¿no? Básica regular, tiene CEBAS, tiene CEPROS, tiene superior técnica, superior pedagógica y universitaria. Y si quieres ver en básica regular, se puede decir que tenemos para todas las posibilidades y realidades socioeconómicas que tenemos. Tenemos colegios gratuitos, tenemos los colegios de financiación mixta y tenemos los colegios privados. Lo que se trata siempre, se ha tratado de hacer, es educar al ser humano en cualquiera de esos niveles socioeconómicos que tenemos en nuestra realidad peruana. Y siempre yo lo que refiero es que la finalidad de la Iglesia Católica no ha sido, si quiero basarme en la básica regular, enseñar a que la gente aprenda a leer y a escribir y que aprenda a sumar y a restar. Esa no ha sido la finalidad. Ese es el medio, pero la finalidad es que las escuelas católicas, como señala este último documento que salió el año pasado, el 25 de enero, sobre la identidad católica, es que todos aquellos que estudian en el colegio católico sean conscientes primero de que hay vida eterna y segundo de que se la puedan ganar. ¿Y cuáles son los medios que utilizamos? Esto, ¿no? Que aprendan a leer y a escribir, ¿no? Y que aprendan a sumar y a restar. Leer y escribir, sumar y a restar son una alegoría, ¿no? Para referir que en los colegios pues, nos enseñan una serie de disciplinas, una serie de temas, ¿no? Y que los mismos nos permiten justamente, ¿no? Evidenciar a un Dios revelado, ¿no? Que todo lo que es formación, que todo lo que es educación, tiene un carácter cristocéntrico. ¿Qué más tenemos aquí? No he querido pasar tampoco de lado este tema. Tenemos una realidad muy, quisiera decir solamente, tenemos una realidad que ustedes la van a definir con lo que yo voy expresando en este cuadro, en esta diapositiva.
¿Qué tenemos en esta diapositiva? En esta diapositiva lo que yo he querido señalar es lo que dice el Papa Francisco con respecto no solamente a la realidad pastoral, sino también educacional. ¿A qué se refiere? Pues, ¿qué es la sinodalidad? ¿Qué es lo que nos dice el Papa Francisco de qué es la sinodalidad? ¿No? Caminar juntos como pueblos de Dios, lo cual indica una manera de escuchar a cada persona individualmente como miembro de la Iglesia. ¿Para qué? Para entender cómo Dios podría estar hablándonos a todos y cada uno de nosotros. Entonces, a mí me preocupa muchísimo, puedo señalar que es necesario que todos nosotros seamos conscientes, primero, de esta premisa. Todo lo que ha hecho la Iglesia Católica a lo largo de la historia del Perú, y que la Iglesia Católica, y que el Estado peruano, consciente de ello, lo que ha hecho es firmar un convenio en agradecimiento o en retribución por todo lo que le ha brindado al Estado peruano. Pero es necesario que también nosotros, como dice el Papa Francisco, salgamos a hacer bulla. Salir a hacer bulla es decir, trabajemos muy de cerca. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya se nos están viniendo. Un aspecto es el tema de la secularización, el otro es el tema del laicismo. Es decir, que ya hay muchas personas que no creen en Dios. Me explico aquí. El ser humano desde que nace, dentro de su ADN, tiene una predisposición, ¿no? A conectarse con el trascendente. ¿Quién es el trascendente? Dios, ¿no? Ustedes sabrán o habrán escuchado los trascendentales, ¿no? Bondad, verdad y belleza, que son los trascendentales. Si estoy hablando desde un punto de vista racional, no sobrenatural, para expresar de que el ser humano es consciente de tener un trascendental. Pero es necesario que nosotros como católicos podamos expresar este querigma a todos. Miren, ya tenemos en el Congreso desde el año pasado estos documentos, que no sé si ustedes conocerán. Acá hay un primer documento que señala que este es un proyecto de ley, ¿no?, que modifica a la ley sobre la libertad religiosa y que pide que los empleados y servidores públicos tengan un capellán evangélico. Tengo otro proyecto de ley que es sobre la capellanía cristiana, militar, policial, evangélica. Y tengo este otro proyecto de ley sobre que se propone que haya colegios de convenio de acción conjunta de los evangélicos. He querido expresar todo esto, primero el tema histórico, para que nosotros seamos conscientes, insisto, de todo lo que nosotros tenemos y todo lo que la contribución de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo lo que he querido hacer también es ver en paralelo qué es lo que hay. Por ejemplo, una de las cosas, me estoy saliendo un poquito del tema, pero es necesario que todos seamos conscientes de esto. Con este, ¿no?, con este proyecto de ley de los colegios de convenio de acción conjunta evangélicos, yo les puedo comentar que tenemos conciencia de que hay 471 colegios evangélicos, pero todavía no somos conscientes, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista cuantitativo, ¿cuántos colegios parroquiales tenemos a nivel nacional? Porque todavía no nos estamos poniendo de acuerdo. Y esto es lo que me hace un poquito poner esta diapositiva para que nosotros como docentes también podamos contribuir y darnos cuenta de nuestra responsabilidad en transmitir la fe. Nosotros tenemos, y aquí lo refiero como punto de meditación, no desde el punto de vista académico, puedo decir que yo tengo dos tipos de profesores de educación religiosa. Profesores de educación religiosa civiles que van, enseñan, terminan de enseñar y que pasan por caja. Y tengo profesores de educación religiosa laicos que asumen ese compromiso bautismal. ¿Ustedes se acuerdan de las promesas bautismales, ¿no? O ahora que vamos a tener, ya estamos próximos a miércoles de ceniza, que cuando nos imponen la ceniza, hay dos frases que se emplean. Una es, conviértete y cree en el Evangelio. Y la otra frase es, cuando nos imponen la ceniza, es polvo eres y en polvo te convertirás. Para hacernos conscientes de nuestra fragilidad humana y de que podamos alzar la mirada hacia arriba y podamos ver que Dios sí existe. Es un poco para
poder nosotros tener la motivación necesaria, y creo que también es la actividad de esta formación académica, que podamos también ser conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, proseguimos. Y ahora sí vemos aquí el acuerdo, ¿no? ¿Qué señala este acuerdo? Este acuerdo señala, ¿no?, el decreto ley 23211, que es el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano. En su artículo 19 señala que la Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de todo nivel. Cuando nos referimos de todo nivel, se refiere a la básica regular, se refiere a la técnica pedagógica, ¿no?, se refiere a la superior y a todas las modalidades y niveles que nosotros conocemos y que van surgiendo más adelante, ¿no? Dice, los eclesiásticos que prestan servicio en educación pública tienen, sin que sea exigible, el requisito de nacionalidad, al amparo del artículo 66 del decreto ley 22875. Es decir, que aquellos misioneros, sacerdotes, religiosos, religiosas, ¿no?, que son de otra nacionalidad, pueden ejercitar la docencia dentro de las escuelas peruanas. Ahora dice, para el nombramiento civil de los profesores de educación, profesores de religión católica de los centros educacionales públicos, en los que continuará impartiéndose como materia ordinaria la enseñanza religiosa, se requiere la presentación del obispo respectivo. El profesor de religión podrá ser mantenido en su cargo mientras goce de la aprobación del obispo. Aquí sí me voy a detener un poquito. ¿Por qué? A veces, y esto para dirigirme a los coordinadores y a directores, ¿no? Definitivamente la Iglesia ha sido muy sabia, eso no tiene ni 2 años, ni 5, ni 100, sino que esto es una cosa que se viene manejando desde la Santa Sede, ¿no?, desde el magisterio, en relación que toda jurisdicción eclesiástica es manejada por el ordinario del lugar. En este caso, la Vicaría Castrense no tiene eh, una jurisdicción geográfica, sino funcional, porque tiene colegios en diversas partes del Perú que pertenecen a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales. Entonces, ningún colegio no puede venir una congregación religiosa, no sé, lo que se llame los misericordiosos, por poner un ejemplo, y querer establecerse, ¿no?, que solamente coordina con el comandante general de las Fuerzas Armadas y de manera inconsulta con el obispo, eso no se puede. O con un obispo que tenga una jurisdicción geográfica, no puede venir una comunidad religiosa a establecer su colegio sin que el obispo del lugar tenga conocimiento. O sea, esto es muy importante señalar, porque para todos estos temas, y ahora tenemos un tema muy concreto, que es el tema de los nombramientos, por ejemplo, ¿no?, es el obispo responsable de esa jurisdicción geográfica o de esa jurisdicción funcional el que emite la carta propuesta. Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de que ningún colegio, por más que esté manejado por una comunidad religiosa y que ahí vive el superior general, tenga autonomía. Puedo señalar otro ejemplo. Los colegios Fe y Alegría están en diversas jurisdicciones eclesiásticas y ellos han solicitado las plazas que tienen a través justamente de este acuerdo que hay entre la Santa Sede y el Estado peruano. Consecuentemente, el obispo del lugar donde está asentado este colegio tiene el deber, el derecho y la obligación de pedir cuentas, ¿no?, a los colegios Fe y Alegría que están dentro de su jurisdicción eclesiástica. Es un poco para narrar cuál es la realidad y qué sentido tiene que los obispos ejerzan esta responsabilidad, ¿no? Voy seguir con esto, perdone. Aquí tenemos una foto, ¿no?, donde justamente se firma el concordato y están los 3 personajes importantes de este acuerdo, ¿no? Tenemos al general Morales Bermúdez, al cardenal Juan Landázuri Ricketts, ¿no?, y al presidente Belaúnde Terry, que fue quien sucedió al señor Bermúdez. Entonces,
Este es el último acuerdo que se ha firmado entre estos dos países, ¿no? La Santa Sede, como saben, es un país con el Estado peruano. Con el Estado peruano. Anteriormente se habían firmado otros acuerdos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pasamos a la siguiente. Aquí lo que quería es un poco rescatar que este acuerdo no es el único que se ha firmado y que se firmó, porque muchos refieren que se firmó entre, entre amaneciendo, como dicen, entre gallos y medianoches, ¿no? En una madrugada se levantó el presidente y conversó con el nuncio y se firmó. No, no fue así. O sea, este acuerdo ya tiene antecedentes históricos, ¿no? Aquí podemos señalar, como dice en esta primera parte, se distinguen tres grandes periodos históricos en los que el Perú inició y encontró caminos para establecer relaciones con la Santa Sede. Estos son los tres tipos o las tres etapas históricas con los documentos respectivos por el cual se firmó convenios entre el Perú y la Santa Sede. El primero fue el patronato, el que siguió fue el de la independencia del Perú y las letras apostólicas Preclara Interbeneficia. Interbeneficia se llama. Entonces voy a explicar cada una de ellas. La primera, cuando ya surge en Europa el movimiento neoliberal, sobre todo con la Revolución Francesa, se genera lo que se llama el patronato. Se instauró un complejo sistema de potestades en el reinato del Perú, donde la corona española, mediante las bulas alejandrinas, ¿no? Asumió el sistema jurídico inherente en ese momento, ¿no? Entonces, esa fue la primera etapa. Esto no duró mucho tiempo, fueron creo que 5 o 6 años. Y luego, cuando ya hubo el proceso de independencia, el 5 de marzo de 1874, se inició el tercer periodo de letras apostólicas preclaras interbeneficiarias. ¿Quién lo firmó? O entre quienes fue el Papa Pío IX, ¿no? Concedió el derecho del patronato a los presidentes de la República del Perú, quienes lo denominaron Patronato Nacional. ¿De qué se trataba esto? ¿No? Desde la presencia española en el Perú había sido la única institución que ha perdurado hasta 1980. Se trató de derogar el decreto dictatorial del 27 de enero de 1870, ¿no? Porque no se adecuaba a la realidad. Estoy hablando justamente del primer tratado que se hizo y luego se firmó otro, ¿no? Que es el del 80. Pero estos son los tres documentos que se hicieron, ¿no? El primero fue el patronato, ¿no? El otro fue el patronato nacional en la época de la independencia y el tercero el que fue firmado por Morales Bermúdez. El acuerdo internacional es el logro más significativo que ha tenido el Perú en su intento de establecer relaciones con la Santa Sede, porque se ha tratado varias cosas, temas tributarios, temas de legalidad e institucionalidad, temas de educación, ¿no? Pero como ya hemos señalado nosotros, el tema que nos aborda dentro de este acuerdo es el tema de educación. Entonces, aquí tenemos los momentos en que fueron firmados, ratificados, las notas diplomáticas que se fueron entregando entre uno y otro país, por el cual se reconoce entonces a la Iglesia Católica como un ente que tiene su propio ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir eso, que tiene su ordenamiento jurídico propio? ¿Eso qué quiere decir? Voy a hablar sobre la SODE. Por ejemplo, si el monseñor Juan Carlos quiere crear una ODEC, además de la que ya tiene aquí en Lima, en la avenida Arequipa, y quiere crear otra en el norte, él lo que tiene que hacer es emitir una resolución eclesiástica, y con esa resolución eclesiástica, él puede irse, ya no tiene necesidad de ir a registros públicos para erigir a la nueva ODEC. Simplemente con esa resolución eclesiástica se acercan al ministerio para que sea reconocida como tal y para que se extienda la resolución civil, porque ya tiene una resolución eclesiástica. Queremos sacar el RUC, igual, con esa resolución eclesiástica se va a SUNAT y le brindan o le dan su número de RUC. Entonces, esto es un poco para explicar a qué se refiere el propio ordenamiento jurídico, ¿ya? Entonces, pasamos a la siguiente.
Se reconoce a la Iglesia como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración para realizar convenientemente su misión que le es propia. Aquí voy a poner un ejemplo. Toda la estructura jurídica que tiene un país a través de la Constitución y de sus leyes es producto de una cultura. Y producto de una cultura es que nosotros se generan las normas. Imagínense ustedes, ¿no? En nuestro país actualmente es un país con una estructura cristiana y por tanto, si hablamos de matrimonio, se habla, ¿no?, de que solamente es entre dos personas, entre un hombre y una mujer. No existe la poligamia, solamente la bigamia. Se me ocurre pensar que viene el señor Mohamed de Arabia y viene con sus 10 esposas. Entonces, él viene aquí a Perú y le dice al Tribunal Constitucional, yo quiero que reconozca a mi persona y a mis 10 esposas. El gobierno peruano le va a decir que no. ¿Por qué le va a decir que no? Le va a decir, mira, tú estás viniendo con una cultura y con una religión completamente diferente. Yo no puedo generarte para ti solo una ley, porque las leyes peruanas son producto de una cultura. Nuestro país es al margen de si es católico, ¿no? Aquí se ejerce la bigamia, no es un país donde haya la poligamia, consecuentemente no puedo adoptar eso. Es lo que pasó hace unos meses atrás con un señor que lo que hizo fue, eh, eh, en el tema del vientre subrogado, traer a sus dos niños, no quería saber nada con la mamá porque lo único que había hecho era alquilar un vientre y cuando llegó a Perú ya los chicos tenían nacionalidad americana y le exigía al gobierno peruano que por favor también tengan la nacionalidad eh, peruana. Y obviamente en nuestro contexto no existe, lo que se quiso hacer en el tema de fondo es deformar la estructura familiar, porque esa era la finalidad, ¿no? Que el tema familia no existe y por tanto, eh, al desvirtuarlo con un vientre subrogado, estoy rompiendo con toda la estructura de una cultura que es cristiana, que tal vez mucha gente no lo ha percibido así y simplemente se ha quedado en el tema sentimental de pobrecito, ¿cómo les vamos a dejar sin nacionalidad? ¿No? Sabiendo que previamente que estos niños ya tenían una nacionalidad que era la nacionalidad americana. Entonces, esto es un poco para poder explicar de qué se trata o qué es lo que tiene este convenio o este acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano. No he querido solamente quedarme aquí, sino que también he querido expresar lo siguiente, ¿no? ¿Qué es el régimen de laicidad del Estado peruano? En definitiva, el ser humano, el peruano, no puede divorciar su identidad como ser trascendente, es ser católico, con su vida política. O lo digo de otra manera, yo no puedo ir a la parroquia, escuchar misa y luego salir de misa y tener una actitud anticristiana en mi vida política o en mi vida social o en mi vida académica. Para ser más concreto, yo no puedo ser de misa dominical, pero por otro lado promover el aborto. O no puedo ser de misa dominical, pero no tener control con las bebidas alcohólicas y embriagarme todos los fines de semana. Entonces, con esto lo que estoy tratando de explicar o tratar de decir es que sí, estamos en un estado laico, pero lo cual no implica que yo pueda ejercer mi identidad como cristiano. Y lo que hemos tratado de hacer o de explicar es qué es la laicidad, qué es el laicismo y qué es un estado laico. Dice la laicidad es aquel sistema entendido como la autonomía de la esfera civil política de la eclesiástica, ¿no? Es decir, separa una de la otra. Y el laicismo es una postura en la que el Estado y el derecho adoptan una actitud negativa que se afirma y se mantiene solo con o en lo secular. Y lo voy a explicar con ejemplos. Uruguay, ¿no? Uruguay, por ejemplo, es un país laicista. No es un país laico, es un país laicista. Y voy a poner un ejemplo concreto. Y esto sucedió en un colegio católico en Uruguay.
En un colegio católico de Uruguay no puede haber cruces en el aula, no puede haber ningún signo religioso. En este colegio uruguayo, en el aula de inicial, ¿no? El niño se cae, la profesora va y recoge al niño, se agacha, y la profesora tenía una cadenita con una cruz, ¿no? Y una medallita de la Virgen María. Y al agacharse se sale la cadenita de su blusa hacia la parte externa y el niño le dice, profesora, ¿qué es eso? Y la profesora ingenuamente le comienza a explicar. Termina este incidente, el niño lo cuenta en casa, al siguiente día vienen los padres a quejarse por esta actitud de la profesora de haber manifestado su fe, ¿no? Su credo a este niño, siendo aún un colegio católico. Y ya se imaginará las penas punitivas que recibió esta profesora por el contexto legal de ese país. Entonces, eso es un poco para poder explicarles lo que está sucediendo en otros países en relación a Perú. Conclusión, entonces, para esta primera parte, ¿no? El ideal de un Estado laico se caracteriza por la autonomía de la sociedad religiosa y de la sociedad civil, y por lo tanto, reconociéndose ambas incompetentes para ejercitar cualquier interferencia en el campo propio de la otra. ¿Sí? No se mezcla la una con el Estado es laico, ¿no? No es el Estado laicizante como señalaba hace un rato, ¿no? Porque este es aquel que posee un régimen de neta separación entre los poderes y frecuentemente de hostilidad hacia la Iglesia, que es lo que normalmente sucede. Nosotros sí estamos experimentando un laicismo tácito, sí, lo estamos experimentando. Por lo cual es necesario, insisto, que nosotros podamos tener ese espíritu de sinodalidad para poder hacer frente a estas cosas. Vamos a ver un ratito. Y aquí sí me quiero detener un poco para ver qué es lo que está sucediendo en América Latina. La creencia religiosa y la educación religiosa. Respecto a la creencia en Dios, una encuesta que fue realizada por WIN International, ¿no? Y que fue atendida en Perú por Datum International, ¿no? Y que se realizó también en 68 países de todo el mundo. El 71% de la población de estos 68 países, ¿no? Cree que Dios existe. En el Perú la encuesta señalaba nada menos que el 92%. Un poquito que se cayó. Esta diapositiva yo las voy a dejar, tienen el enlace ahí. Esta encuesta no solamente ve el tema de que se creen en Dios, sino ve el tema también de la eternidad, el tema de Dios Trino, es decir, se va encuestando a diferentes personas de estos 68 países, tomando diferentes temáticas de lo que es la educación católica. Lo que hemos querido hacer también aquí es que para que nosotros podamos entender qué ha ido pasando, ¿no? Con los diversos, primero, constituciones y leyes con respecto a la educación religiosa. Miren, las constituciones y leyes del siglo XX experimentan una mayor fortaleza y relación entre el contenido constitucional y la fe religiosa. Pero lo mismo ya no está sucediendo en el siglo XXI. Es decir, la percepción dentro de la Constitución y de las leyes de lo que es la educación religiosa se va debilitando de manera paulatina, ¿no? Y he citado varias cosas en relación a los aportes de la Iglesia Católica a lo largo de la historia, lo que están haciendo los evangélicos, y ahora vamos a ver cómo hay cómo se va desvirtuando el espíritu de las normas en relación a la fe religiosa, a la enseñanza de la educación religiosa, y cómo es que se está implantando un laicismo muy fuerte dentro de nuestra sociedad peruana y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Las constituciones del primer siglo de la República tienen una mayor cercanía a lo religioso, expresan bajo el concepto de educación integral lo ético, cívico y religioso. Asimismo, estas
es decir, lo que estoy refiriendo, expresan una claridad absoluta de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa escolar de orientación católica. Pero como decía también hace un rato, en este último siglo, ¿no? Lo que experimentamos es que esta percepción se va tornando cada vez más débil y lógicamente dentro de un concepto de libertad religiosa por otros credos, ¿no? Y aquí vamos a pasar rapidísimo. Estos son los documentos que han ido surgiendo, ¿no?, a lo largo de la historia del Perú y que son las columnas vertebrales de todas las leyes. Tenemos la primera, la Constitución de Cádiz, que esto es en la época del virreinato, la primera Constitución que fue desde el año 23, la del año 28, la del año 34, luego la del año 39, luego en 1856, la de 1860 y la de 1867. Todas ellas expresaban que la nación profesa la religión católica, apostólica y romana, y que el Estado protege a todos los medios, o por todos los medios, no, conforme al espíritu del Evangelio, y no permite el ejercicio público de otra religión alguna. Eso es lo que hemos visto en estos 8 documentos. Pero en estos últimos 4 documentos hay un cambio que es necesario que tengamos en cuenta. La Constitución del año 1920, del 33, la del 79 y la del 93. No, se sigue manteniendo, aquí ya hay una separación, aquí hay una separación de el Estado laico y el Estado, eh, perdón un momento, vamos a apagar esto de aquí. Aquí sí hay una separación entre el Estado y la Iglesia. Lo mismo no sucedía hasta la Constitución del año 1867. Desde el año 20 ya tenemos una separación de lo que es Iglesia con lo que es Estado. Entonces, también en esta Constitución, el hecho de impartir la educación religiosa en lo escolar, pero con la libertad de que los padres puedan excluir o no a sus hijos de esta asignatura. Lo importante de estas constituciones, de estas últimas 4, es una cosa que tenemos que rescatar, es lo siguiente. ¿Quiénes son los primeros educadores de los hijos? ¿Cuál es la escuela de la humanidad de los hijos? Los educadores de los hijos no es otra cosa más que la familia, y que la escuela de la humanidad es la familia. Y dentro de este contexto familiar es que se va educando a los hijos. Por tanto, el Estado no tiene participación directa en la formación de los hijos. Somos nosotros como padres de familia quienes nos hacemos únicos responsables de la formación de nuestros hijos y de transmitirles la fe. La primera actividad, sobre todo nosotros que somos profesores de educación religiosa, quien transmite la fe a nuestros hijos somos nosotros. Somos nosotros. No es el colegio. El colegio lo que hace es brindar o complementar, ¿no?, o suplementar la actividad que realizan los padres en casa. También he querido rescatar un poco lo que son las leyes de la educación desde el siglo XIX a la fecha. Lo he hecho así en una sola hojita de manera rápida para que podamos ver qué era lo que sucedía. Hemos visto las constituciones, ahora vemos las leyes, ¿no? Pero tenemos aquí la de 1850, el artículo 4 de este reglamento de instrucción pública para las escuelas y colegios de la República decía lo siguiente: en toda escuela o colegio se comunicará educación moral y religiosa, cuidándose por quienes corresponda de la pureza de la doctrina y efectividad de la enseñanza. Estamos hablando del año 1850, y esto es lo que decía la ley. El reglamento de instrucción del año 1855, es decir, 5 años después, en el artículo 16 y 17, refería lo siguiente, decía: referidos a la educación popular y a las escuelas de las primeras letras, se dice que se dará religión, catecismo religioso y un capellán para cada escuela pública. Esto fue en la época del presidente Castillo. Después tenemos que en el año 1876, con Manuel Prado, también se expresa una preocupación por la enseñanza de la religión. Y el artículo 17 de esa época decía:
Se especifican materias religiosas que deben ser enseñadas en distintas etapas: doctrina cristiana, historia sagrada, vida de Jesús. También señala el acompañamiento docente a los alumnos al catecismo. No sé, me tuve la paciencia de leer este artículo 17 y el 18 y señala con mayor detalle que incluso los maestros acompañaban a los chicos a la preparación o en la catequesis sacramental, ¿no? Y era una obligación del Estado realizar esta actividad. Y ustedes verán que se enseñaba no solamente el curso de educación religiosa, sino que también se daba este catecismo, como señalan la vida de Jesús, doctrina cristiana, historia sagrada, es decir, se daba de muchas maneras el curso de educación religiosa. Ya en el año 41, en los artículos 93 y 95, señalaban que la enseñanza estará informada por el espíritu de la doctrina cristiana, ¿no? La educación religiosa es obligatoria en todos los establecimientos, tanto de primaria y de secundaria, porque en esa época todavía no había inicial. Recién la educación inicial va a cumplir cerca de 100 años, si no me equivoco. Entonces, seguimos aquí, nos hemos pasado. La Ley General de Educación del año 72, que fue en la época del general Juan Velasco Alvarado, que fue un gobierno dictatorial cuando derrocó a Belaúnde. Este presidente de una tendencia socialista, ¿no? No, no da una explicitez o un apoyo a la educación religiosa necesariamente, ¿no? Sí la respeta, pero no tenemos una consideración. Pero en el año 82, la Ley General de Educación, como ustedes verán aquí, señala, dice, la educación religiosa se imparte como elemento formativo de la personalidad del educando, sin violar la libertad de conciencia de los educandos y de los educadores. La educación religiosa, ¿qué sucede con la educación religiosa? Sí se le da la importancia necesaria. Como ustedes verán, a lo largo de toda la historia, los contextos políticos han influenciado muchísimo en el tema del apoyo o no a la Iglesia Católica y por tanto el curso de educación religiosa. Y esto lo vamos a evidenciar aquí, ¿no? Ustedes ven ahí la foto del señor Toledo. Él fue quien promulgó la última Ley General de Educación, que es la Ley 28044, y que ustedes sabrán, él ha sido una persona agnóstica. Él no creí, nunca tuvo una cercanía en su gobierno con la Iglesia Católica, sino todo lo contrario, ¿no? Y aquí es donde empieza nuestro dolor de cabeza, porque por un lado tenemos el concordato, y el concordato apoya en la promulgación de una resolución ministerial del año 89, que es la 483, ¿no? Que habla sobre los colegios de convenio de acción conjunta, y este tipo de colegios no están guardados o explicitados en esta Ley General de Educación, sino que están en el limbo, es decir, no se los puede ubicar todavía, ¿no? Entonces, aquí lo que yo puedo señalar es lo siguiente, ¿no? ¿Qué señala este artículo 6 de esta ley? Dice que se forman las personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual, religiosa. Y bueno, sigue describiendo otras cosas. Pero ya las, recuerdan las primeras constituciones o las primeras leyes donde señala de manera explícita que la doctrina católica señala que somos católicos, apostólicos y romanos. Ahora solamente tenemos que hay, no, estos dos rótulos, espiritual y religioso. Y el artículo 29 y 31 hacen referencia a una educación integral, pero no hay una explicitez sobre la educación religiosa. La educación religiosa se imparte con respecto a la libertad de los educandos. Está por encima de la ley y es muy claro. En pocas palabras, lo que nosotros hemos venido de manera gradual es, venimos de un estado, venimos de una época en que se apoyaba la transmisión de la fe, desde las escuelas también. Ahora cada vez ese apoyo es menos, cada vez hay un Estado no solamente laico, sino laicista, que promueve que el ser humano no desarrolle su faceta de ser trascendente, de ser espiritual, que es gobernado por toda una estructura religiosa. Eso es lo que experimentamos. También he querido aquí un poco ilustrarnos cómo está a nivel de Latinoamérica
el tema de la educación religiosa, ¿no? La educación religiosa dice presencia de la escuela, de la educación religiosa en la escuela pública en América Latina. Y están señaladas en dos grupos, en dos columnas. Eh, Tienen educación religiosa en la escuela pública. En Argentina solamente es Tucumán, que es esta de acá, ¿no? Que solamente es una provincia. Pero después, a nivel de toda Argentina no hay nada. Sí tenemos en Bolivia, sí tenemos en Brasil, sí tenemos en Brasil, también tenemos en Chile, también tenemos en Chile, tenemos en Colombia, en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, en Perú y en República Dominicana. Mientras que por otro lado tenemos Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, no lo tienen. Y esto es también una consecuencia de las estructuras políticas. Quiero tomar Ecuador. Ecuador, con el presidente Correa, ¿no? Generaron un Estado laico, laico. Y ellos lo que hicieron, este presidente, eso fue, estábamos hablando hace 10 o 12 años recientemente, pero hace 10 o 12 años Ecuador sí también se dictaba el curso de educación religiosa, ¿no? Podemos decir, México desde el siglo XIX, final del XIX, fue un Estado laico, ¿no? Donde ingresaron los masones. También tengo Uruguay. ¿Qué sucedió con Uruguay? Uruguay tiene una particularidad. Uruguay fue un país que económicamente fue muy fuerte, tanto en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la actividad económica más importante de Uruguay era la ganadería. Cuando hubo estas guerras mundiales, ellos fueron los que exportaban carne hacia Europa y Estados Unidos. Esto hizo que, en cierta manera, pudieran tener eh, una economía bastante onerosa los hacendados de este lugar. ¿Qué hicieron los hacendados de esa época? Pues mandaron a sus hijos a estudiar a Europa, concretamente a Francia. Y luego estos hijos han regresado, estoy hablando de comienzo del siglo XX, ¿no? Y mediados del siglo XX, Francia seguía promoviendo el tema, ¿no? De las tres frases que tenemos nosotros en lo que es la Revolución Francesa, ¿no? La igualdad, la fraternidad, y en pocas palabras era generar el laicismo, ¿no? Y lo mismo podemos decir de Venezuela, que está además que yo les cuente qué es lo que está pasando con Venezuela, ¿no? Nicaragua, que tiene un gobierno dictatorial con el señor Ortega, y que ya nosotros conocemos cómo es que se está manejando en Nicaragua, y lo que está pasando también ahí con la Iglesia Católica, ¿no? En Salvador y Honduras sucedió algo semejante, ¿no? Entonces, un poco para explicarles cómo está la situación con respecto a la educación católica a nivel no solamente de la historia del Perú, sino a nivel latinoamericano, que ustedes puedan un poco conocer cuál es nuestra realidad y los grandes retos que tenemos y que nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿no? Sobre todo a nivel de los directores de ODE, de los coordinadores, de los docentes. Y aquí me voy a detener para hablar un poco sobre, para Estimado hablar- director, sí, eh, bien, agradecemos lo que nos va compartiendo. Ya estamos en el límite del tiempo también así es. pertinente, así que le permitiríamos un par de minutos para ir redondeando la idea Sí, y solamente, cerrar esto, ¿no? si me permites Excelente. terminar la idea de lo que quería referir. Nosotros tenemos varios alumnos que se van a exonerar del curso de educación religiosa y seguramente que lo experimenten. Y esto lo digo como punto de reflexión para afirmar lo siguiente. El curso de educación religiosa, si bien es cierto, lo que hace es, ¿no?, ayudarnos y contribuir a ganarnos la vida eterna, sí, pero también nos permite a aquellos que no profesan la misma religión que nosotros a dignificar su estructura antropológica como seres humanos. Entonces, no es un afán proselitista para con terceros, porque la fe es un don gratuito, pero lo que sí podemos hablar con los padres de familia, sean de otro credo, sean agnósticos, sean ateos, les invitamos a que los hijos participen del curso de educación religiosa, porque lo que se les invita es a ser personas. Y con esto yo quiero dar por concluido esta actividad. Más bien agradezco la participación, o perdón, mi exposición, este tiempo que me han permitido
y compartir estas experiencias con ustedes. Muchas gracias.